eso. Sobre esta calle, hacia abajo. Qué bonito es Oaxaca. Tiene un expendio de mezcal. Iba yo a entrar allá por el pasillo por el pasillo de las carnes asadas, pero ya ni pudimos entrar. Así es, y pues vamos a cortar aquí el video. Vamos a cortarlo. Aquí estamos en el mercado 20 de noviembre, aquí en la ciudad de Oaxaca. Y pues vamos a dar más vueltas a ver qué nos encontramos. Apenas fuimos por unas clayudas, unas ricas clayudas de la ciudad de Oaxaca. Y pues como les digo, qué bonito es Oaxaca. Oaxaca lo tiene todo. Oaxaca lo tiene, es una maravilla. Oaxaca es una maravilla. Visiten Oaxaca y pues ojalá todo, como les digo, todo lo que vean en Oaxaca les guste. Aquí estamos en Oaxaca, así que pues un saludo a todos y pues estaré subiendo más videos. Así que pues vamos a regresar. Perdón, es que acabo de salir. Disculpen, es que quise entrar sin lavarme las manos y acá me dijeron que esa fuerza lavarse las manos. Está bien, ya la mano ya está limpia. Vamos a entrar acá donde están las carnes asadas. A ver, es más adelante donde están las carnes asadas. A ver. Déjenme pasar. Con permiso. Aquí vamos a entrar donde están las carnes asadas. Aquí me gusta mucho este lugar. Me gusta mucho ya que pues aquí puedes comprar tu kilo de tortilla, tu carne asada. Y pues vamos a ver, se ve rico esto. Y pues me gusta Oaxaca. Y pues visiten Oaxaca. Oaxaca es el lugar más bonito de todo México. Así es. Miren a esta señora. Qué rico se ve esto. Se ve riquísimo. Y pues es la parte donde más carne asada hay. Y pues miren esto, qué chulada. Cuando vengan a la ciudad de Oaxaca, visiten este lugar. Vamos a preguntar cómo se llama el pasillo para que las personas vean todo. ¿Cómo se llama el pasillo? Pasillo de humo. Es un video para un canal. No sé si quieren mandar un saludo. ¿No? Vale.
Estos chavos, no sé, Oaxaca, como que en Oaxaca no son tan así, pero pues bueno, está chido, está chido. Así que pues un saludo a todos. Y pues vamos a ir vamos a salir. Es que hay una salida y una entrada acá. Una salida y una entrada. Y pues vamos a ir al Zócalo. Vamos a ir al Zócalo. No sé, pero me dejaron hablando solo allá adentro. Qué culeros. Cuando deberían de dar más información sobre su negocio y todo, no. Pero pues bueno, pues ojalá no traten así a toda la gente. No traten así toda la gente y pues no sé. Mira qué chingón bocho. A mí me gustan mucho los bochos. Los bochos son unos de mis carros favoritos. Y pues siempre cuando voy a algún lugar, yo veo bochos. Yo veo bochos, así que pues nos vamos a ir al Zócalo en la ciudad. Miren qué chido se ve acá. Qué chido se ve esta parte. Esta parte, creo que ya me dejaron solo, no sé dónde se fueron todos los que me acompañan en esta aventura. Así que pues, no sé, depende de qué día estés mirando el video, a qué horas, pero pues que tengas un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Así que pues vamos a seguir caminando acá en la ciudad de Oaxaca. Y pues aquí andamos turisteando en nuestro propio estado, el estado de Oaxaca. Pero pues otra cosa que quería comentar es que pues la gente aquí en Oaxaca la gente como te ve, así te tratan. Por ejemplo, yo entré a comer allá en el comedor y pues se dedicaron más a tratar a personas que se veían más turistas. Pues creo que por el color de mi piel, mi estatura, bueno, casi todo, pero ya después pues vieron que yo solo también venía a turistear y no soy de la capital, por eso me trataron igual, pero ya después pues para que me entiendan y pues bueno, así como te ven, te tratan aquí en Oaxaca. Acá van unos señores de campaña, por eso evité darles promoción. Pues mejor para que pues no haya inconveniencias. Así es, mira qué chulada, qué chulada. En esta parte venden puras artesanías. Miren, puras artesanías. Llévame, para que me tengas toda la noche con mi vieja, güey. Tú también, güey. Mira, así es la gente de Oaxaca. La gente así es de Oaxaca. No sé por qué son así. Yo he viajado más, he conocido más estados y la neta no te tratan así. Aquí te tratan como te ven, pues es lo que había comentado. Y pues Oaxaca, pues sí está bonito el lugar, pero pues no son tan sociables como deberían, pues. Así que pues ni modo, así es la gente de la capital y pues como te ven te tratan, ni modo, si así quieren vender. Y pues no, sale pues un saludo.